Como lo adelantó el hermano Roberto, nosotros vamos a empezar a ver lo que es la epístola de Filipenses. Una epístola que esperamos en el Señor que pueda ser de mucha bendición para cada uno de nosotros los que estamos aquí, que pueda ser una epístola que nos lleve más a conocer al Señor, nos lleve más a conocer los planes con su iglesia, lo que el Señor hizo a través del apóstol Pablo, lo que el Señor ha hecho a través de la historia con muchos otros hermanos. El día de hoy, hermanos, vamos a hacer una pequeña introducción. Yo creo que ustedes, como sabemos, vamos a estudiar la epístola de Filipenses, y muchos de nosotros quisiéramos empezar entonces, bueno, voy a ir a la epístola de Filipenses porque sé que el hermano va a dar una introducción de Filipenses, pero en esta ocasión, hermanos, no vamos a estudiar Filipenses, no vamos a empezar con Filipenses, sino que vamos a empezar a estudiar Hechos 16, lo cual nos muestra la forma en cómo fue esta iglesia plantada. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? ¿Cuáles fueron los factores? ¿Cuál fue el momento, lo que sucedía en ese momento? ¿Y por qué la voluntad de Dios fue plantar una iglesia en la ciudad de Filipos? Hechos 16, hermanos, ténganlo ahí. Hoy vamos a estar exclusivamente en ese texto. Vamos a mirar todo aquello que sucede en este texto. Filipos, hermanos, fue una ciudad muy importante en Macedonia. Tenía buen comercio, allí había abundancia de oro, lo cual hizo esta ciudad muy atractiva para muchos reinos de la época. Hubieron batallas que se libraron allí. La palabra, el nombre de la ciudad viene abreviado del nombre de uno de los emperadores que tuvo, de los reyes que tuvo esta ciudad, que se llamó Felipe. La historia, hermanos, nos muestra que en Filipos, ¿en qué continente nosotros vivimos hoy? Aquí donde estamos, Suecia. ¿En qué continente se encuentra Suecia? En Europa. Bueno, la historia nos muestra que fue allí en Filipos que la voluntad de Dios plantó la primera iglesia en Europa. La primera iglesia y el primer creyente europeo cristiano fue en la ciudad de Filipos. Allí fue la voluntad del Señor que se plantara una iglesia. Y esta ciudad, Filipos, vino a ser algo muy importante para lo que fue el desarrollo del cristianismo en Europa. La providencia de Dios puso su mirada allí, en esa pequeña ciudad, de alrededor de 2,000 personas. Allí el Señor envió a un grupo de misioneros que nosotros conocemos bien, el apóstol Pablo, a Timoteo y Lucas, que iba con ellos. Allí llegaron estos hermanos a predicar el evangelio, y vamos a estar viendo el día de hoy las razones y lo que sucedió allí. ¿Y por qué existe una iglesia Filipenses? Nos hemos preguntado siempre, bueno, hay una iglesia, hay una carta en la Biblia que se llama Filipenses, pero ¿de dónde salió Filipenses? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué se plantó esta iglesia allí? ¿Cómo fueron las razones? Bueno, hoy vamos a poder ahondar un poco más en el tema y empezar a conocer, antes de entrar a la epístola Filipenses, vamos a mirar qué fue lo que pasó realmente. El establecimiento de la iglesia de Filipo. Resulta, hermanos, que Pablo le dijo a Bernabé, vamos a visitar a las ciudades donde ya nosotros hemos predicado el evangelio, y vamos a anunciarles a ellos las nuevas cosas que hemos hablado aquí en el concilio que se habló en Jerusalén. Recuerden que en Jerusalén hubo un concilio donde los apóstoles se reunieron y se pusieron de acuerdo en asuntos doctrinales, y ellos volvieron a aquellas ciudades y querían repasar de nuevo lo que había quedado plantado allí en este concilio que tuvieron en Jerusalén. Y la intención de ellos, ¿cuál era? Bueno, vamos a ir a visitar a esos hermanos que dejamos en el primer viaje misionero. Vamos a mirar cómo están, cómo está su fe, qué están haciendo, qué prácticas están realizando, ¿sí? Entonces Pablo le dijo a Bernabé, bueno, volvamos a visitar entonces aquellas ciudades. Dice Hechos 16:4, dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias, confirmadas en la fe, aumentaban en número cada día. Cada día, estos hermanos fueron a estas ciudades, hablaron en las que pudieron ir, hablaron y confirmaron aquellas cosas que habían sido establecidas allí en la ciudad de Jerusalén. Pero sucedió algo bien interesante, hermanos, porque la intención de Pablo inicial era ir a predicar a la zona que conocemos hoy como Turquía,
La Turquía moderna de hoy era el objetivo del apóstol Pablo, ir allí y predicar allí. Pero sucedió algo bien interesante. Hechos 16:6 nos dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Ahora, les fue prohibido. Muchos de nosotros aquí nos podemos imaginar que apareció tal vez un ejército, les prohibió un arma, pero al parecer, hermanos, fue una cuestión del Espíritu Santo que no les permitió que predicaran en Asia. No les permitió que llegaran allí, por alguna razón. Verso 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, que también era parte de Asia, pero el Espíritu nuevamente no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron entonces a la ciudad de Troas. Aunque los planes, hermanos, del apóstol era visitar lo que nosotros hoy conocemos como la Turquía, por alguna razón, hermanos, el Espíritu le dijo, no vas a ir allí. No vas a ir siquiera a Éfeso, ni a Esmirna, ni a Filadelfia, ni a la Odisea, ni a Colosas, ni a Sardis, ni a Pérgamo, ni a Titaria. ¿Y qué sucedió entonces? Bueno, el plan de ellos era uno, pero la providencia de Dios era otro. ¿Cuántos de ustedes no han tenido buenas ideas? Pero por alguna razón no han sucedido. Pero a veces, cuando no suceden esas, suceden ideas mucho mejores que las que nosotros mismos hubiéramos pensado. Pues hermanos, este es el caso de Pablo, de Silas, de Timoteo. Y aquí en la ciudad de Troas se añadiría un integrante más al grupo misionero. Y ese integrante más era el escritor del libro de Hechos. ¿Quién es el escritor de Hechos? Lucas. Lucas es el escritor de Hechos. Dice, y se le mostró, versículo 9 de Hechos 16, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. ¿Qué pasó con esta visión que Pablo tuvo? ¿Será que Pablo comió muchísimo en la noche y por eso estaba teniendo visiones? ¿O será el Espíritu de Dios a través de una visión que le mostró a Pablo, aquel varón pidiéndole, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos? Y hay algo bien particular aquí porque Lucas dice, cuando vio la visión, ¿quién vio la visión? Pablo. Enseguida procuramos, dice, se encierran ahí los cuatro, procuramos partir a Macedonia. Eso es algo bien interesante que ver, hermanos. Lucas, a partir de que llegan ellos a Troas, se une a ellos y empieza a hablar, nosotros fuimos, hicimos, vinimos. Lucas, el que escribe esta carta, empieza a relatar como si él mismo estuviera ahí. Y él mismo, eso es lo que nos da la evidencia de que el mismo Lucas estuvo en este viaje misionero. Entonces, después de eso, versículo 11 dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotricia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ellos estuvieron allí en algunos días. ¿Dónde está ubicado Filipos en la actualidad? Hermano, si tiene dinero, si sabe, si puede, si le dan permiso en su trabajo, aquí al noreste de Grecia se encuentran las ruinas de lo que es esta ciudad que estamos hablando el día de hoy. O sea que las rocas, una parte del teatro que era en ese lugar, encuentra hoy en día. Y si no puede ir, hermano, pues entre a Google y busque todas las imágenes que hay acerca de la ciudad de Filipos. Hay una ciudad antigua y hay una ciudad moderna. En la antigua fue donde ocurrió todos estos hechos que estamos hablando. Y pasa algo bien especial en esta ciudad, hermanos. Y vamos a ver cómo la providencia del Señor, cómo el Señor tiene todas las cosas en su mano. Todas las cosas han sido pensadas y planeadas por Él. No hay nada que se pueda escapar de Él. Verso 13, vamos a ver cómo el Señor actúa de una forma muy hermosa. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río,
donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. El día de reposo, ¿qué nos muestra esto en contexto con la ciudad de Filipos? Nos muestra que no había muchos judíos allí, porque ni siquiera había una sinagoga. Para poder establecer una sinagoga se necesitaban mínimo 10 hombres, cabezas de familia, que pudieran estar allí y poder formar la sinagoga. Pero ni siquiera dice que hubo una sinagoga. El texto nunca nos muestra, fuimos a la sinagoga, sino que dice, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde se solía orar. Eso es lo que nos puede mostrar un poco el contexto de por qué, y eso nos muestra, hermanos, también de que la fe judía o los judíos en aquella ciudad no eran muchos. Realmente los judíos eran pocos, tal vez. Y si miramos con más detenimiento, ahí el versículo 13, al final dice, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Nótese, hermanos, que al parecer, mayormente las que se sentaban a orar junto al río eran mujeres. Eran mujeres. Eso es lo que nos muestra el texto. Ahora, hermanos, aquí vamos a entrar a un fragmento muy especial del día de hoy, de la enseñanza del día de hoy, de la introducción. Y quiero que leamos juntos el versículo 14 y 15. Para empezar, dice, entonces, una mujer, están ellos allí sentados, están allí predicando el evangelio, orando, dice, entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y nos obligó a quedarnos. Sucedieron muchas cosas en estos dos versículos. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. El púrpura nos muestra, con el púrpura, hermanos, se hacían los trajes más caros y más finos de la realeza en aquellos tiempos. Eso nos puede indicar, hermanos, que Lidia, vendedora de púrpura, no era una mujer probablemente muy pobre, sino que era una mujer más bien de recursos económicos, una mujer tal vez conocida en la ciudad de Filipos. Y dice que ella era de la ciudad de Tiatira, ella no era judía, sin embargo, ella creía en Jehová, ella creía en el rey, en el Dios de los judíos. Por alguna razón, no sabemos si Lidia era un prosélito, o sea, ya se había hecho todo el proceso para transformarse a la fe judía, o tal vez ella creía en su forma en el Dios de Israel. El caso es de que ella creía en Jehová. Y dice que ellos estaban allí y ella estaba oyendo. Y dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y luego de eso fue bautizada y su familia nos rogó diciendo. Fue bautizada ella, su familia, y ella les rogó a ellos diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa, quédense aquí. Yo les obligo a que se queden aquí. Eso es lo que yo quiero. Lo primero que hizo Pablo con Lidia, lo que cada cristiano está llamado a hacer, hermanos, y lo que Pablo especialmente estaba llamado a hacer, y este grupo de misioneros estaba extendiendo el evangelio ahorita por Europa, en este tiempo. Dice que Pablo predicó el evangelio. Fielmente él llegó allí, buscó el lugar donde se reunían, y estando estas mujeres allí, predicó el evangelio. Número 1. Número 2, ¿qué sucedió? Lidia estaba allí donde se hacía la oración. ¿Y qué sucedió con Lidia? Dice que Lidia empezó a escuchar y prestó atención a lo que Pablo decía. Número 3. ¿Por qué prestó atención Lidia a lo que Pablo decía? Viene un hombre desconocido, nunca lo he visto, no sé quién es, pero me habla del Hijo de Dios, de Cristo. Yo creo en Jehová, pero alguien viene y me habla de Cristo. Y entonces creo. En la predicación del evangelio, Lidia entendió que la fe que tenía no era suficiente
para salvarla. Y Dios dispuso del corazón de ella, y dice que Dios abrió el corazón de ella para que ella escuchara la palabra de Dios. Hermanos, mucho por meditar en este verso 14. Y esto es algo que nos caracteriza a nosotros como iglesia reformada muchísimo, que era lo que hablaba el pastor Anderson el día viernes. El llamamiento eficaz de Dios. Gocémonos, yo me gozo en las palabras que dice este versículo 14. Dice, el Señor abrió el corazón de ella para que ella estuviese atento a lo que Pablo decía. Si usted ha creído en Cristo, Dios a usted la puso en un lugar, puso una persona que predicara el Evangelio, y Dios a usted, si usted ha creído verdaderamente en Cristo, si usted es cristiano verdadero, Dios a través de esa persona, Dios la puso en el lugar, puso la persona, puso la predicación del Evangelio, y Dios cogió su corazón y lo abrió así, lo abrió, y usted escuchó y creyó, y usted entonces hoy es salvo. Es eso. Yo sé, hermanos, yo sé que muchos círculos cristianos se oponen completamente a esto, pero esto es bíblico. Muchos quisieran que este texto dijera algo diferente. Muchos quisieran que este texto dijera, yo sé que muchos quisieran que este texto dijera así: Lidia fue buena y ella le abrió el corazón a Dios y creyó en el Señor. Pero no, el texto dice todo lo contrario. El texto dice que el Señor entró en el corazón de ella, lo abrió, y entonces ella creyó. Mucha gente quisiera que fuera al revés. Es que ella fue buena y ella abrió el corazón, y entonces Dios entró en el corazón gentilmente porque ella le dio permiso. No, el texto nos dice que Dios abrió el corazón de ella y ella creyó. E inmediatamente después de que creyó, ¿qué hizo? Fue bautizada. ¿Quién? Ella y su familia. Ahora, ¿qué tiene que ver Lidia? ¿Por qué una mujer tan importante en una ciudad de Filipos? ¿Qué tiene que ver esa señora? Bueno, hermanos, el Señor empieza todo con poquitos. Ahora, estando ellos allí en la ciudad de Filipos, el Señor en su providencia permite que suceda un problema muy grave. Y en el verso 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Verso 22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Amén. Ahora mire, hermanos, nosotros humanamente nosotros podríamos decir esto: Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, predicando el Evangelio, están haciendo la obra del Señor. No debería haberle sucedido nada, ¿no? Están predicando el Evangelio, están haciendo lo que el Señor les manda. ¿Y por qué entonces les pasan estas cosas? Señor, es que yo estoy haciendo tu voluntad, pero es que mire que me pasa esto, se apaga el carro, me pincho, me pasa lo otro. Y esa es nuestra mentalidad humanista. Pero lo que sucedía con este encarcelamiento, lo que sucedía con esto, hermanos, encerraría y nos mostraría mucho aquello de la voluntad de Dios para esta ciudad en Filipo.
y para la plantación de la obra en Filipo. Dice, hermanos, que era una mujer, y que esta mujer tenía un espíritu de adivinación, y que esta mujer empezó a estar detrás de ellos y diciendo que ellos enseñaban el evangelio, que ellos anunciaban el camino de salvación. Imagínense usted predicar el evangelio una vez y que una persona esté detrás suyo durante varios días, porque ahí nos dice el texto claramente que no fue una vez, sino que fue durante varios días que esta mujer se encargó de estar gritando detrás de ellos. Estos son los hombres, hijos del Altísimo, que anuncian el camino de salvación. O sea, cualquiera de nosotros aquí diría, ella está diciendo que somos hijos de Dios, ella está diciendo que anunciamos el camino de salvación, ¿por qué no vamos a poner bravos con ella? ¿No es acaso verdad? Pero si lo coge usted una persona y agarra a estar detrás suyo diciendo todo el día, persiguiéndolo y gritando y dando estas voces, eso molesta a cualquiera. Y se da cuenta uno por el texto que eso no era de Dios. Entonces hasta los demonios alaban a Dios. ¿No es verdad? Desagradando a Pablo, dice, que éste se volvió y le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu desapareció. Ahora, ¿qué problema encerraba esto? El problema de que esta mujer endemoniada tenía unos amos, y estos amos recibían dinero porque esta mujer adivinaba ciertamente y tenía el poder de adivinar. Al ver que el espíritu se fue, ¿qué sucedió? La chica, la mujer, no pudo volver a adivinar. ¿Y qué significa eso para los amos de la mujer? Que no les servía. Que ya no les sirve para nada. Su ganancia de lo que ellos vivían era de eso, precisamente, de explotar a esta mujer, de ponerla a trabajar para que adivinara a otros y recibir dinero. Entonces fue algo demasiado grave, se formó un alboroto en aquella ciudad, y entonces Pablo y Silas, siendo judíos, son golpeados, azotados y son encarcelados. Y dice el texto en el versículo 23 que le dicen al carcelero que los guarde con seguridad, dice el texto. Yo no entiendo más por el lado, bueno, pueden encerrarlo a uno, ¿sí? Pero con seguridad significa que lo van a encerrar con otro tipo de restricciones. Y ahí en el 24 dice que les pusieron un cepo en los pies. O sea, no solamente están encerrados, no solamente los metieron a lo más profundo de la cárcel, sino que aparte de eso les pusieron un cepo en los pies para que no se fueran a fugar. Ahora uno puede decir, bueno, pero esto no se supone que están haciendo la obra del Señor. ¿Por qué suceden estas cosas? Ahí lo vamos a estar viendo más adelante. Imagínese ahora usted en el papel del carcelero. Le llegan unos hombres que han alborotado la ciudad, sacan un demonio, sacan un espíritu de adivinanza, los denuncian, son encarcelados, son azotados con varas estos hombres. Usted se puede imaginar, son azotados, son encarcelados, son metidos en la parte más profunda de la cárcel, tienen cepos en los pies. Usted es el carcelero, usted los está cuidando, usted debería escuchar llantos y lágrimas y desespero de estos hombres estando encarcelados en la oscuridad, en semejantes condiciones. ¿Es o no es verdad? Muchos de nosotros en esa condición, hermanos, estaremos llorando y gritando desesperados. Pero pasa algo bien curioso. Porque estos presos no eran presos cualquiera. Estos presos eran hijos de Dios. Y dice el verso 25 de ese mismo capítulo: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahora no me imagino ese carcelero, los presos en el fondo, con cepos, en la oscuridad, azotados, debían de estar llorando, pero estos hombres están orando, están cantando himnos, están dando un concierto en plena cárcel. Yo de carcelero, hermano, estaría demasiado pensativo. Estos tipos no son normales. ¿Qué más puedo pensar yo? Unas personas que fueron azotadas, están encerradas, tienen cepos, pero están cantando y están orando. Pero la voluntad del Señor era mucho más grande que mantenerlos en la cárcel. Y no pasó mucho tiempo para que el Señor viniera en el rescate de estos siervos. En el verso 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y sacándole los dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Usted es el carcelero, usted escucha personas que han sido apaleadas cantar, orar, usted se queda dormido, lo despierta un terremoto, abre los ojos, la responsabilidad suya de todos los presos, las puertas abiertas, las cadenas sueltas, y usted encuentra a todas estas personas. En aquel tiempo, hermanos, dejar fugar a un preso se pagaba con la vida misma. Dejaste escapar a los presos, debes morir. El carcelero se quiere matar por evitar la humillación de ser muerto delante de todos. Él quiere huir de esa vergüenza que le da saber de que los presos se le fueron. Y entonces toma su espada, dice el texto, y que él se quiere traspasar con su propia espada. Pero Pablo le dice: no te hagas ningún daño, nosotros estamos aquí todos. Nadie se ha ido. Que eso no suceda en una cárcel en Latinoamérica, mi hermano, porque se vuelan todos. Todos se van. Pero como estos presos no eran presos cualquiera, hermanos, ellos estaban allí, aguardando, esperando. Y Dios usó esta situación. Esta situación la usó Dios para predicar el evangelio a este carcelero. Ahora, viendo el ejemplo de Lidia, ¿creen usted Dios abrió el corazón de Lidia para el evangelio? Para creer en él. Ahora, ¿qué hizo Dios en el corazón del carcelero? Para que éste caiga postrado de rodillas, temblando, diciendo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Había sido ya llamado por Dios este carcelero para caer de rodillas temblando de esa manera? Un hombre naturalmente, usted va por la calle y se le tiran de rodillas y le dice: hermano, compárteme el evangelio. ¿Cómo puedo ser salvo? Eso no sucede. Tiene que Dios primero traer a esa persona, llamarla eficazmente, que venga, que escuche el evangelio, que vea lo sucio de su pecado, que caiga de rodillas postrado, se arrepienta y crea en Cristo. Eso es lo que sucede naturalmente. La respuesta de ellos al carcelero fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Verso 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En su casa, su esposa, sus hijos. Dice: y el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. El gran milagro de la salvación en dos familias en la ciudad de Filipos. Número 1, la familia de Lidia. Número 2, la familia del carcelero. Las condiciones del apóstol Pablo, de Silas, no tuvieron que haber sido muy buenas, hermanos. Porque dice que el carcelero, él mismo, los tomó en aquella misma hora y lavó las heridas. Los lavó. Y creyó de tal manera en el Señor, él y los suyos, que fueron bautizados de inmediato. En aquel tiempo, mi hermano, bautizarse no era como ahora, que se están bautizando mis amigos y yo también me quiero bautizar. No, en aquel tiempo usted bautizarse era usted echarse prácticamente la soga al cuello y ser amenazado y perseguido por creer en Cristo. No es como ahora que vamos a un campamento, vamos a alguna parte, yo veo que mis amigos se están bautizando, yo también voy y lo hago, porque yo quiero hacer lo que mis amigos hacen. No, en aquel tiempo, hermanos, era muy diferente a nuestros tiempos. Estas, hermanos, ¿por qué es tan importante Lidia? ¿Por qué es tan importante el carcelero? Porque sencillamente, hermanos, estas dos conversiones de estas dos familias son las que marcan el principio de la iglesia en Filipos. Vemos cómo el Señor está detrás de todas las cosas.
¿Ustedes creen que nosotros aquí nos reunimos y hacemos lo que hacemos, adoramos al Señor porque es que nosotros no tenemos nada más que hacer? No, ciertamente el Señor aquí ha inquietado el corazón de muchos de nosotros a ser fieles al Señor, y el Señor nos tiene aquí. El Señor nos ha convencido a nosotros y por eso lo hacemos. Una iglesia local no nace porque alguien se arrebató y le dio una idea loca. Vamos a hacerlo todos los domingos, no tenemos nada más que hacer. ¿Qué habrá que perder? No, nosotros nos reunimos aquí porque el Señor ha inquietado el corazón de muchos aquí, y lo hacemos porque sabemos que Dios, necesitamos del Señor. Necesitamos de Dios. Nuestras familias, nuestros hijos, necesitamos crecer, tener comunión, honrar a Dios. Por eso lo hacemos. Y aquí, hermanos, nosotros vemos también la providencia del Señor, la soberanía de Dios, la gracia de Dios, que fue lo que habló nuestro hermano Roberto. Vemos todas estas cosas. Muchos pueden creer que han creído en Dios porque ellos lo quisieron así. Podemos encontrar incluso aquí, hay hermanos, amigos, que pueden decir, yo creí en Dios, yo reaccioné a esa voz de Dios, yo fui el que lo hice. Pero un día, todos aquellos hermanos que creen esto, un día llegarán a la eternidad y se darán cuenta de que fue Dios el que abrió su corazón, de que fue el amor y la gracia de Dios, y de que este amor y esta gracia lo hicieron todo, y de que ellos no hicieron nada. Ellos lo pueden creer aquí, en este lado de la eternidad. Sí, yo lo hice todo, yo fui el que creí, yo fui a la iglesia, yo fui el que cogí el bus ese día y allí llegué, y yo fui salvo. Pero en la eternidad se va a dar cuenta que fue la gracia del Señor, su misericordia, su amor, lo que lo hizo creer. Ahora, hermanos, como segundo punto vamos a ver el carácter que tenía esta iglesia. ¿Cómo era esta iglesia? Cómo Dios utilizó a esta iglesia como una gran bendición para muchos, en especial para el apóstol Pablo. Dice que el carácter de esta iglesia era tal que hizo a Pablo estar continuamente agradecido a Dios al pensar en ella. Pablo se refiere a estos hermanos de una manera tan personal y de un agradecimiento tal con Dios que todo el tiempo él agradece al Señor por la existencia de la iglesia en Filipos. El actuar de estos hermanos en la obra de Dios, la entrega que tuvieron, llevaron a estos hermanos a que el apóstol Pablo estuviera completamente agradecido. Mucho agradecimiento había en el apóstol Pablo. Número 2, hermanos. En 2 Corintios 8, cuando estuvimos hablando acerca de las ofrendas, nos dimos cuenta que una iglesia de Macedonia tuvo mucho deseo de ofrendar y mucho deseo de ser dadivosa con la obra del Señor y con los pobres en Jerusalén. ¿No es así? Pues les cuento que esa iglesia muy generosa y esa iglesia que quería ayudar era esta iglesia de Filipos. Esta fue la iglesia que fue generosa para con los demás. Esta fue la iglesia que dio con liberalidad a los pobres. Esta fue la iglesia para aquellos hermanos. En 2 Corintios, hermanos, nosotros vimos que esos hermanos, el apóstol Pablo no les tuvo que decir, traigan el dinero, ayuden a sus hermanos. No, esos hermanos, a pesar de estar empobrecidos, rogaron. Yo me imagino diciéndoles así, apóstol Pablo, te rogamos, te pedimos que nos permitas ayudar a nuestros hermanos que están en necesidad. Te rogamos que nos dejes participar en el privilegio de ayudar a otros hermanos que están pasando escasez, a pesar de que nosotros estamos pasando también escasez. A ese nivel eran las características de esta iglesia, hermanos. Una iglesia generosa. Una iglesia evangelística. Una iglesia que desde un principio que se plantó quiso predicar el evangelio y tuvo una comunión con Pablo, y a pesar de que Pablo viajaba extremadamente lejos, ellos siempre estuvieron en contacto con él y siempre quisieron aportar y ayudar para que el evangelio fuera extendido. Eso es algo que cada creyente debe hacer, y cada creyente debe estar comprometido con esta causa. El que es salvo quiere que otros se salven. El que es salvo no quiere que él solamente sea salvo. El que es salvo tiene ese anhelo de poder ayudar a otros.
Y cada uno de nosotros ha recibido dones del Señor para poder hacerlo. Eso es un ejemplo claro de lo que hizo esta iglesia. Las ofrendas que recogemos aquí, ¿acaso son para malgastarlas? ¿No son acaso esas ofrendas para que el reino de Dios sea expandido? Para eso se hace. Esta iglesia, hermanos, tuvo una comunión con Pablo increíble. Y estuvieron siempre comprometidos con la extensión del evangelio. Esta iglesia, hermanos, fue una iglesia llena de servicio. Una iglesia que desde un principio, desde el primer día, se pusieron a disposición del apóstol. Tanto que el primer día que fue convertida, que fue bautizada Lidia, le dice, les rogamos que se queden en nuestra casa. Les rogamos que se queden con nosotros. Lucas lo relata así. Esa señora nos rogó que nos quedáramos con él, con su familia. Fue una iglesia firme en el servicio. Esa iglesia, hermanos, era una iglesia celosa y diligente desde el primer día. Ellos no esperaron a tener una gran membresía, ellos no esperaron a tener un gran salón donde predicar, ellos no esperaron a ser 1000, 2000 personas. Ellos, desde que eran un puñado de personas, empezaron a ayudar y estuvieron comprometidos a compartir el evangelio en otras partes. Ojalá tuviéramos siquiera la tercera parte del compromiso que tuvo la iglesia de Filipos. Ojalá tuviéramos tuviéramos lo mismo que esta iglesia recibió. Esta iglesia tenía un alto compromiso con el Señor y con la obra del Señor. Esos hermanos no tutubiaban. Esos hermanos no dudaban en apoyar la obra de Dios. Yo no sé por qué nos cuesta tanto apoyar la obra de Dios, sabiendo que Dios es el que paga, sabiendo que Dios es el que nos entrega todas las cosas. Todo lo que nosotros tenemos pertenece al Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto entonces ayudar y apoyar la obra de Dios? Esta gente lo tenía claro. Del Señor son todas las cosas y al Señor se entregaron completamente. Esta era una iglesia, hermanos, que constantemente vivía creciendo en la fe y permaneciendo en ella. Creciendo constantemente y confiando en el Señor. Ellos crecían en la fe conforme también como crecían en número. Y perseveraban, y perseveraban, y perseveraban. Pablo estaba convencido de esto. Esta iglesia, hermanos, era una iglesia muy diferente a la de hoy. Esta iglesia era una iglesia consagrada. Ellos se entregaron por completo. Dice la Escritura que se dieron a sí mismos primero al Señor. Antes de enviar dineros a hermanos pobres, empobrecidos por la predicación del evangelio, por la persecución que había en esta época, estos hermanos, antes de entregar dinero, ellos mismos se entregaron por completo ellos, sin dudar. Esta era una iglesia, hermanos, que ayudaba a muchos santos, que ayudó muchísimo al apóstol Pablo. Dice el texto, hermanos, que en 2 Corintios que esta iglesia ayudó mucho más allá de sus fuerzas. Yo no sé cómo podamos nosotros pensar esto, pero este texto, esta palabra, ayudar mucho más allá de sus propias fuerzas. Eso significa caer desmayado. Usted ha ayudado tanto que usted ya no puede, usted se desmayó. De esta manera, hermanos, era el compromiso y la consagración de esta iglesia. A pesar de que ellos mismos, aquí nosotros podemos pensar, no, esos hermanos eran hermanos suecos y todo, cada uno tenía 40,000 coronas al mes. No, dice este texto que estos hermanos estaban en una profunda pobreza. Vemos que la iglesia no se quedó siendo un grupito pequeño ahí con Lidia y con el carcelero, sino que la iglesia creció y la iglesia avanzó. Y en Filipenses, en el 1:1, capítulo 1, verso 1, dice que allí, en la salutación que el apóstol hace, dice que allí se contaba ya con obispos y diáconos. Es decir, que esta iglesia era una iglesia organizada. Que no esperaron 10, 20, 30 años para tener diáconos y obispos y membresías, sino que ya lo tenían. Un saludo, dice, cordial a los obispos y diáconos en Filipos. Número 9. Estos hermanos tenían una consagración con fuertes lazos
de devoción y amor cristiano. Y ahora vamos a ver un ejemplo muy especial que tiene esta carta respecto al amor cristiano, al amor por otras personas. Filipenses 2:25. Si quieren, vayan al texto. Ahora sí vamos a ver Filipenses. Filipenses 2:25. El apóstol Pablo va a hablar acerca de un hermano llamado Epafrodito. Y este hermano tiene algo, es un hermano muy especial. Y es un hermano que el Señor dice que lo tengan y lo reciban a él. Y reciban a las personas que son como él, con supremo gozo. Dice, Filipenses 2:25. Mas tuve, el apóstol Pablo hablando, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Porque la obra de Cristo estuvo próximo, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Hermanos, Pablo está encarcelado al momento de escribir esta carta. Estos hermanos de Filipos, estos filipenses, al ver que Pablo está encarcelado, envían a un hermano con unos recursos económicos para Pablo. Envían a este hermano, esta iglesia, Filipos, empobrecida, con necesidades, ve que el apóstol Pablo está encarcelado y en ese amor cristiano que tienen por Pablo, quieren enviarle un donativo. No sabemos si fue en el transcurso del viaje, y eso no era un viaje, eso no era tomar un pendeltúa. Esto era ir a pie. Este hermano va a llevar el donativo, no sabemos si durante el viaje o ya estando allí, entregando el donativo, enfermó gravemente. Enfermó al punto de morir, dice el texto. Dice que él estuvo a punto de morir. ¿Y cuál fue la angustia de este hermano? Porque este hermano, después de que se curó, que el Señor tuvo misericordia de él, dice el apóstol, el Señor tuvo misericordia de él y misericordia de mí. ¿Por qué? Porque no me añadió una tristeza en base a esta tristeza que ya tengo de estar encarcelado. ¿Y por qué este hermano tuvo solicitud en ir a donde están los otros hermanos? Dice ahí, versículo 26, porque Epafrodito tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Un hermano que es enviado, que probablemente duraron meses sin verlo, que se entera a la iglesia local allí en Filipos que está muy grave, que está a punto de morir. No tenían los medios como hoy, no tenían celular, no tenían internet, no tenían nada. El hermano está gravemente y el hermano que está enfermo se preocupa grandemente porque los otros hermanos se enteraron que él está enfermo grave. Y lo que él quiere es regresar pronto y avisarles a esos hermanos que se encuentra mucho mejor y que está bien. En ese amor cristiano de estos en Filipos preocupados por su hermano, de este hermano que ama tanto a sus hermanos que se preocupa por ellos y quiere regresar pronto a verlos para que no se angustien más. Hermano, este estándar. Usted se preocupa por sus hermanos que están enfermos y los hermanos enfermos se preocupan a tal medida que sus hermanos, para que sus hermanos no se preocupen. Este estándar, así de alto, es lo que nos muestra la Escritura. Un hermano a punto de morir y en medio de esa enfermedad y todo preocupado porque los otros ya saben y se preocupan mucho más. Es como quien dice, estoy a punto de morir, pero me preocupo por los que se preocupan por mí. Esto solamente la obra del Señor lo puede hacer. ¿Se preocupa usted por sus hermanos cuando caen a cama?
se preocupa esos hermanos porque los hermanos están preocupados y agradece a Dios y da gracias porque los otros oran y se preocupan por él? ¿O creemos que porque es una iglesia y porque sí, entonces la gente tiene obligación de hacer cosas por mí porque es que si no lo hacen no son cristianos? Aleluya. Amén. Así de alto es el estándar. Ay, ¿por qué estudiar Filipenses? Bueno, por ver estas cosas que necesitamos tener en nuestra iglesia local. Hermanos, Epafrodito. Mire, verso 29 y 30. Hermanos, miren el texto, no pierdan el texto. Recibidle, pues, en el Señor, a Epafrodito, con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida, para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Ven cómo llevarle el donativo al apóstol Pablo era trabajar en la obra de Cristo? Y que este hermano se entregó y estuvo a punto de morir por Cristo. ¿Para qué? Para suplir las necesidades de un hermano que estaba padeciendo por Cristo, que era Pablo. Esto, hermanos, amor cristiano. Esto es el ejemplo de amor cristiano. Lazos fuertes de devoción y de amor cristiano. Ahora un hermano a duras penas puede ir a Yalica a traer una gaseosa para sus hermanos y quejándose por dentro. Hermano, estamos hablando de una persona que hizo un viaje y que estuvo a punto de morir. Se me olvidó la sal, hermano, y la compras. Hermanos, en toda la carta nosotros vamos a ver, cuando empecemos a estudiarla, vamos a ver una actitud muy personal de Pablo hacia ellos. Porque Pablo amó a otras iglesias, pero Pablo tiene un trato muy especial con esta iglesia en Filipos, con estos filipenses. La forma en cómo habla Pablo de ellos describe ese amor tan grande que tiene por ellos. En Filipenses 1:8 dice Pablo hablando de estos hermanos, dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Esta iglesia en Filipos era una iglesia feliz y gozosa. A pesar de la escasez, a pesar de las necesidades, a pesar de las cosas que sucedían, el regocijo y la alegría son el tono dominante de la epístola a los filipenses. Esta era una iglesia, hermanos, que se gozaba en la adversidad, una iglesia que era feliz porque eran salvos por el Señor. Su felicidad no dependía de las circunstancias, su felicidad dependía de lo que Dios había hecho por ellos. Y eso es una gran muestra de algo que nunca enseñan en las iglesias, y es contentamiento. Eran hermanos que estaban contentos porque Cristo les había salvado. Y eso es suficiente. Ahora, como les decía, estos hermanos cogieron otro libro, otra carta. ¿Para qué estudiar tanto esas cartas? Ahora, una iglesia como nosotros, ¿para qué estudiar Filipenses? Si bien, hermanos, esta carta fue escrita ya hace más de 2000 años, hay muchas cosas que esta iglesia, nosotros, la Iglesia Bautista Reformada de Estocolmo, necesita aprender de estos hermanos filipenses. Cada iglesia local sobre la faz de la tierra debe tener características y el estándar que nos enseña esta epístola a los filipenses. En el estudio de esta carta, cuando empecemos a estudiar esta carta, a partir de la próxima semana, vamos a encontrar muchas cosas importantes que aprender. Vamos a estar viendo cómo Pablo era un hombre que oraba por ellos. El amor tan grande, tan personal que tenía el apóstol Pablo por estos creyentes que conocía. El apóstol Pablo conocía personalmente a estos hermanos en Filipos. En esta carta, hermanos, a medida que la vayamos estudiando, vamos a estar viendo cómo se debe comportar un cristiano, cómo debe comportarse un cristiano. Vamos a encontrar un mandato de cómo se debe llevar una vida conforme al Evangelio. Cómo debe ser un creyente conforme al Evangelio. Vamos a encontrar un llamado a la unidad de la iglesia y a la humildad. Vamos a encontrar
que la iglesia no es un ente de muchas personas por ahí separadas caminando solas, que mucha gente viendo YouTube, viendo cosas, viendo la iglesia virtual. No, sino que vamos a encontrar, hermanos, que la iglesia es necesario que tenga una unidad y que en esta iglesia haya amor y humildad. Vamos a encontrar en esta iglesia este llamado para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El apóstol en esta carta dirá cosas como: quiero que estén unidos, quiero que estén unánimes, quiero que todos estén sintiendo lo mismo. Eso es lo que vamos a encontrar en esta carta. Vamos a encontrar esto, dice. Vamos a encontrar también, hermanos, un llamado a la humildad. ¿Por qué a la humildad? Porque así como hay muchos que bien sirven a Dios sinceramente, también hay otros que sirven a Dios simplemente para ser vistos. En esta carta, hermanos, vamos a encontrar cómo es obligación de cada cristiano perseverar y no estar ocioso en cuanto a las cosas del Señor. Y el apóstol nos hace una invitación y nos va a hacer una invitación y nos va a decir: asidos de la palabra de vida. Y ese asidos de la palabra de vida significa como aférrense, agárrense de la palabra de Dios. Ocupaos en vuestra salvación. Asidos de la palabra, agarrados, aferrados, fundidos en la palabra de Dios. En esta carta vamos a encontrar cómo el gloriarnos debe de ser únicamente en Cristo y no confiando en la carne. Encontraremos una alerta en contra de los falsos maestros que trataban de torcer las enseñanzas apostólicas y queriendo llevar a los hermanos a prácticas judías. Como en la gran mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, siempre venían falsos maestros que querían torcer y corromper la enseñanza apostólica, la enseñanza de los apóstoles. Por eso en esta carta vamos a encontrar que tengan cuidado, el apóstol les va a decir: tengan cuidado con los mutiladores del cuerpo. Personas que decían que para ser salvos necesitaban mutilarse, necesitaban circuncidarse. Vamos a encontrar una invitación del apóstol diciéndonos que seamos todos de un mismo sentir en el Señor. En el capítulo 4, versículo 2 de Filipenses, vamos a encontrar el caso de dos hermanas en la fe, que al parecer estaban teniendo diferencias entre ellas en la iglesia. Y el apóstol Pablo se entera de esto. Y el apóstol les dice y les invita a tener un mismo sentir y a tener un gozo en todo momento. Estas dos hermanas, aunque la escritura nos dice que eran hermanas, al parecer una se quería enseñorear de la otra, y la otra, al no dejarse enseñorear, estaba causando problemas en la congregación. Pero la escritura nos dice que son hermanas, pero que necesitaban un trato especial. Y el apóstol las invita a tener un mismo sentir y a tener un mismo gozo en todo momento. En esta carta, hermanos, vamos a encontrar que debemos esperar en Dios y no ser ansiosos ni estar afanosos por cosas, sino pensando en todo lo bueno, en todas las cosas. Aquí, hermanos, en la parte final de la carta nos vamos a encontrar con un gran ejemplo de lo que hablamos ahora, de algo que falta muchísimo en el cristianismo, muchísimo en los hermanos, y es el contentamiento del cristiano. Y el ejemplo más grande que tenemos de contentamiento es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, después de que agradece, está agradeciéndole a sus hermanos por el donativo, por el dinero que le llevan, y él le dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y en todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Es por esto, es exclusivamente por esta razón por la cual una iglesia como nosotros debe de estudiar la carta a los Filipenses. Todas estas características, hermanos, todo lo que encierra esta iglesia, todo lo que encierra esta carta, es de suma importancia para las iglesias de hoy. Que el Señor permita podamos estudiarla de una manera responsable y podamos no solamente aprender, sino también aplicar. Vemos que el estándar en el que vivían estos hermanos era demasiado alto. Era demasiado alto. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos guíe. Amén. Vamos a orar.